Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Vale. No es que con los focos pues uno ya no sabe si es que ha habido a merendar o algo. Bien, bueno, pues la verdad que para mí es un auténtico placer estar aquí, como decía Antonio, un año más, ya son 5. Y bueno, cuando Antonio Jesús y el colegio pensamos en esta jornada, queríamos también hacer algo especial, tipo así, saloncito de casa, con 3 personas muy especiales, ¿vale? Para mí es un gustazo. Yo, cuando era chico, cuando yo estaba estudiando y tenía pelo, me peinaba, yo pensaba, digo, quizás tenga alguna buena oportunidad de estar con, no sé si se puede decir, si es correcto, ¿no? 3 lideresas. Es que, claro, esto luego yo lo pongo en el currículum para la bolsa. Y lo mismo puntúa y todo. Bueno, la verdad que para mí es un verdadero placer poder estar hoy con vosotras aquí. Antes de presentaros quería hacer 2 reflexiones. Y una es que nosotros entendemos que este coloquio que vamos a hacer aquí hoy es un coloquio histórico. Histórico para nuestra profesión, ya que contamos con la participación de 3 personas, enfermeras y mujeres, que ocupan puestos de responsabilidad no solamente en nuestro contexto, sino también en otros lugares del mundo. Esta mañana se hablaba, ¿verdad?, se hablaba de enfermeras, había un tuit que ponía anorexia de poder, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos aquí un ejemplo de personas comprometidas con la profesión, y destaco una vez más mujeres y enfermeras. Su labor al frente de diferentes estrategias y puestos de responsabilidad, incluso política, nos muestran a nosotras y nosotros como colectivo profesional y a la sociedad en general que las enfermeras y los enfermeros tenemos muchísimo que decir cuando hablamos de políticas de salud y de gestión sanitaria. Por ello, tanto nosotros en la factoría como también el colegio, nuestra intención es que una vez este coloquio finalice, puesto que está grabado, podamos establecer algunas recomendaciones, algunas ideas de lo que significa el liderazgo de las enfermeras en las políticas de salud e intentar difundirlo a través de diferentes medios y lugares. Ya os iremos contando algunas cositas. Bien, dicho esto, os voy a presentaros a ella. Ya he sido protagonista durante unos instantes, ¿no? Hablar de ella, yo podría aquí hablar miles de cosas de su currículum. No. Por ejemplo, Dorit, le dije a su asistente, a Josephine, es que mi inglés de Baeza es... Le decía, mándame un currículum. Nada, dice, nada, te mando uno breve, 64 páginas. Entonces, claro, resumir el currículum de Doris, o bueno, el de Nieves o de Patricia, pues bueno, me cuesta trabajo. Pero claro, yo no quiero restar tiempo al coloquio. En el caso de Doris, directora general de la Asociación de Enfermeras de Ontario, RNAO, Canadá, de 1996. Para que os hagáis una idea, es la organización profesional que representa a las enfermeras registradas en la provincia de Ontario, con 41.500 miembros, enfermeras y enfermeros, en el 2015. Es enfermera, máster por la Universidad de Michigan y doctora por la Universidad de York, profesora también adjunta en Toronto, en la Universidad de York, asociado en centros de Latinoamérica, el Caribe. Antes de esto ha trabajado también en puestos clínicos en Israel, en los Estados Unidos, y también como directora de enfermería en el Hospital Mount Sinai en Toronto. Ha recibido numerosos premios, condecoraciones en muchísimos países del mundo, y en el 2012 recibió el premio de liderazgo en enfermería de Sigma Theta Tau, y en 2013 fue reconocida, que esto me ha llamado mucho la atención, con el jubileo de diamante de la reina Isabel II. He resumido los 64 folios en este párrafo. Bien, Dori. Luego tenemos a Patricia. Patricia, yo creo que si tuviéramos que destacar algo de Patricia, es que lleva media vida dedicada a gestión, atención primaria, a su interés y a su vocación por liderar. Ella es máster en gestión y planificación sanitaria para directivos de salud por la Universidad Europea de Madrid y enfermera por la Universidad de Baleares. En la actualidad, desde el 2015, es consejera de salud del Gobierno de las Islas Baleares. Ha sido directora de cuidado y coordinación sociosanitaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares durante muchos años, supervisora, adjunta de calidad,
ha ocupado diferentes cargos en el Hospital Sondurieta, como subdirector de enfermería, comisiones, comités, consorcios, vocal de la Asociación de Directivos a nivel estatal. Creo que el perfil de Patricia es también impresionante. Y claro, yo con Nieves, que tengo, como dice la canción, tengo una debilidad, porque acá es mi jefa. Yo tengo que decir como Antonio, es muy buena persona. Y claro, yo tengo un dilema, porque Nieves es mi amiga, es mi compañera, es mi jefa, y para mí es una referente profesional. Y es difícil hablar de ella, ¿no? Es enfermera con una labor clínica impresionante en atención primaria. Ha estado durante muchísimo tiempo y está en la Asociación de Enfermeras de ASANEC, de aquí de Andalucía, experta de diabetes, ya sabes, te consulté lo de mi suegra, ¿eh? Docente, también ha investigado, y desde hace un par de años pues es la directora de la Estrategia de Cuidado de Andalucía, del PICUIDA, que seguramente todos vosotros y vosotras conocéis, y en la que la verdad que tengo el privilegio de poder participar. Ha trabajado, como os decía, en diferentes grupos de trabajo, en planes integrales de cronicidad, de prescripción enfermera, de calidad, miles de cosas, ¿no? Está acreditada como nivel excelente en la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y la verdad que pues es un verdadero placer también que esté aquí. Bien, os voy a contar básicamente, después de estos halagos, que es para que vengan otro año, voy a contaros un poco cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño coloquio, van a hacer ellas un pequeño coloquio sobre 20-25 minutos para hablar de, como os decía, de la importancia del rol de las enfermeras en la política sanitaria y la gestión. Y después vamos a abrir para que todos vosotras y vosotros podáis preguntarle lo que queráis. ¿Vale? Yo ya le he dicho a ellas que lo máximo que me puede pasar a mí hoy, después de hacer este coloquio, es que me nominen y me vuelva otra vez a mi hospital. O que dejéis de visitar la factoría cuidando, pero creo que podré superar esos retos. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta que yo tenía aquí planteada, y era, puesto que vosotras formáis parte y sois líderes de organización y de estrategias muy importantes, la primera pregunta que nosotros nos planteamos era ¿qué dificultades o barreras os habéis encontrado vosotras para poder ocupar el puesto que tenéis en la actualidad? Es decir, barreras y dificultades. No sé quién quiere romper el hielo de este pequeño coloquio. ¿Yo mismo? ¿Me ves? Bueno, pues solamente tan negativo de barreras y dificultades pues me hace difícil, porque barreras y dificultades como la vida misma, ¿no? Es decir, como cualquier profesional de los que estáis aquí, el tener que formarte y tener las competencias necesarias, el tener que a lo mejor a veces poner en una balanza parte de tu vida personal o el interés profesional que te generan determinados retos, pero sobre todo a mí lo que me gustaría resaltar en este momento, más que barreras y dificultades, es precisamente haber encontrado muchas oportunidades a las que sumarme. Es decir, que yo más que dificultades, a veces estar atento a aquellas cosas que te plantea tu vida profesional y subirte al carro, ¿no? Lo que pasa es que para subirte al carro en determinadas cosas, pues a veces, como te decía, pues tenemos que poner una balanza qué cosas vamos a tener que dejar atrás, y esto genera un conflicto personal. ¿Tendré la capacitación suficiente para lo que me están reclamando? ¿Mi familia podrá aguantar el reto? ¿No? Yo podré aguantar el reto, pero yo creo que no hay más dificultades o barreras que las que se pueden encontrar cualquier persona en su desarrollo profesional. Pero sobre todo sí que me gustaría decir que hay que estar atento a las oportunidades. ¿Doris? ¿Estamos? Bueno, yo que no veo barreras desde los 18 años. Te voy a contar por qué. Es la única vez que vi quizás miedo y barreras. A los 18 años me despertaron en la mitad de la noche, cuando era estudiante de enfermería en Jerusalén, para que abra una unidad para soldados que venían de la guerra. Entienden que casi no sabía hebreo, seguro que no sabía enfermería, estaba en segundo año de enfermería, y les dije que estaban equivocados, que yo era una estudiante.
Y me dijeron, no, dijeron que tú puedes. Y me acuerdo que con lágrimas me puse el uniforme y pensé, si dicen que puedo, porque puedo. Y nunca más creí en barreras. Era una guerra que yo no estaba de acuerdo, era una enfermería que yo no sabía, me transformé en luchadora por la paz y me transformé en enfermera líder en ese momento. Y nunca más creí en barreras, así que yo no sé lo que son barreras. Sé lo que es hacer lío, sé lo que es luchar por lo que uno quiere, sé que lo que uno quiere para la vida es lo mismo que uno quiere para la enfermería, y para mí es muy sencillo, muy grande, dejar un mundo mejor, así de simple. Gracias, Dori. Patricia. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. En principio, en primer lugar, lo que quiero es dar las gracias. Dar las gracias por estar aquí, porque para nada es un esfuerzo, sino todo lo contrario. Me estáis regalando tiempo y me estáis regalando oportunidad de compartir con si ¿os puedo tutear? Gracias. Compartir tiempo con vosotros para aprender, que al final a veces en estas aventuras disponemos de poco, ¿no? Entonces, gracias, Serafín, por tu amable presentación, por todo lo que has hecho estos días, Antonio, que nos acompañó ayer a la maravillosa catedral, y, como no, pues Pepe Lendínez, presidente del colegio, por todas las amabilidades, y Alfonso Amigo, que es una suerte que tengáis aquí a un vicerrector como él. A partir de ahí, estoy totalmente de acuerdo con vosotras, ¿no? Hace poquito, Miguel Ángel, que no le veo hasta ahí, Miguel Ángel Máñez, en el Congreso Nacional de Hospitales, dijo una cosa que hace nada, 2 semanas, y dicen, caray, ¿cómo te llegó al alma Máñez con su frase esa? Pero no tiene del todo razón, ya todo mi equipo me está diciendo esto. Y es que dijo algo que me hizo pensar, reflexionar. Y él dijo, no tenemos problemas, lo que hacemos es constantemente tomar decisiones. Y ahora, cada vez que alguien viene, tengo un problema, yo digo, no, tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, en ese, gracias, los tengo aburridos, fritos, he puesto un letrero en el papelógrafo que pone problema distinto a tomar decisión, pero sí que estas cosas te ayudan a reflexionar, ¿no? Y lo que sí veo es que estamos en unos ámbitos en los que tomamos decisiones permanentemente, y los enfermeros tomamos muchas más decisiones de las que pensamos, y lo hacemos de una manera tan integral y tan compleja que la tenemos interiorizada que casi todo es fácil. Entonces yo os diría que mi puesto de trabajo no es más difícil que el tuyo, que el suyo o que el cualquiera de vuestro, desde una supervisión, desde una dirección de cuidados, porque estamos permanentemente tomando decisiones. Más dificultades no. Tal vez algún rato de soledad, pero sobre todo pensar y tratar de disfrutar con la oportunidad que nos han dado para poder cambiar las cosas y la vida de los ciudadanos, que para eso estamos. Hay la segunda pregunta, que es buenísima. Y la escribiste tú, Serafín. Aquí no tenemos presupuesto para guionistas. ¿Creéis, y ya entremos en materia otra vez, creéis que el hecho de ser enfermera y estando en un puesto como el que tenéis, de gestión, en política, creéis que eso, el hecho de ser enfermera, teniendo en cuenta los contextos y teniendo en cuenta las dinámicas, que también Margarita nos hablaba antes, es un problema? ¿Es una barrera? Ya me habéis dicho que no, pero quiero que lo confirméis y retuiteéis. 100% que no. 100% que no. 100% que no, me lo preguntaron en la prensa antes de hoy día en la mañana. No, es una maravilla. Y también ser mujer es una maravilla. Así que te lo pongo los dos, porque van juntos, mujer y enfermera.
¿cierto? Y creo que ese es uno de los desafíos en este país, entre paréntesis. En este país de ustedes que es tan maravilloso, si ustedes ven la mayoría de los colegios de enfermería y si ven muchos de los puestos de liderazgo son hombres. Sin embargo, enfermería en su mayoría son mujeres. Así que yo creo que eso es algo que tienen que mirarse en el espejo y empezar a poner mujeres en cargos de rectoría de universidades, presidencia de hospitales. Me fascina, y uno de los motivos por el que vine es Serafín, dos motivos por el que vine. Uno eres tú y otro es Patricia. A ti no te conocía, pero a Patricia sí. Me encanta que haya una consejera que es enfermera y que es mujer, porque fíjate que estamos en el siglo XXI, oye. Entonces, esa pregunta no tiene lugar. La pregunta yo podría hacerte lo mismo. ¿Tú crees que ser médico es un problema? No, ninguna profesión es un problema. Lo que es un problema es que todavía en el siglo XXI a nivel social y de sociedad tengamos ese tipo de jerarquías, ¿cierto? En vez de competitividades. Ese es otro de los problemas que ustedes tienen en este país maravilloso, y es que el liderazgo, y me refiero al liderazgo formal, ¿cierto?, de tanto sea directoras de enfermería o lo que sean los puestos, directores de hospitales, son puestos políticos, no son puestos profesionales de carrera, y eso lo tienen que cambiar. No se pueden hacer reformas de salud, sino si es que cada 3, 4 años están cambiando a los líderes simplemente porque es otro partido, otro gobierno. Eso pienso yo. Gracias, Pedro. Patricia, Hombre, yo coincido totalmente con Doris, ¿no? Es decir, el hecho, yo estoy convencida, y seguramente que todos los que estamos aquí, que el ser enfermera no es ningún problema ni supone ninguna barrera. Es que es precisamente es una oportunidad y es una de las profesiones que se necesitan en nuestra sociedad. Por lo tanto, la gente que en este momento ocupamos cargos, o los que vais a ocupar cargos en el futuro, y que yo espero, como dice Doris, que nuestro país, ¿no?, nos incorpore a la toma de decisiones, y nosotros mismos nos creamos que podemos incorporarnos a la toma de decisiones, pues lo hagamos de verdad, porque es que somos necesarios. O sea, al final el ciudadano necesita la visión del cuidado en las políticas, y entonces una de las cosas más importantes de las personas que yo creo que estamos trabajando, o que somos enfermeras y enfermeros, es creernos esto mismo. Somos necesarios, a la sociedad nos necesita, y si a lo mejor hay un problema de liderazgo, de visibilidad, pues habrá que plantearse cómo se afronta, cómo se mejora, y si hay que convencer a alguien, pues se convence. Pero que es con perseverancia, sabiendo que somos respuesta, que estamos dando respuesta y que la gente nos necesita. Muy bien, gracias. Patricia. Bueno, yo desde luego pienso que es afortunadamente que soy enfermera y no veterinaria, que era lo que quería ser de pequeña, para ocupar este cargo, ¿no? La mochila va muy llena, y va mucho más llena de lo que nos creemos, muchísimo más. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en este planteamiento, me sitúo en un hospital, que es una organización muy compleja, donde todos los economistas coinciden en el que, bueno, que son las áreas más difíciles de gestionar por su complejidad, ¿no? Y digo, ¿a quién le preocupa que la urgencia esté hasta la bandera en las urgencias de los hospitales? ¿A qué profesionales habitualmente les preocupa? ¿A quién le preocupa que los quirófanos tengan tiempos muertos y que no se atienda a tiempo, que no se empiece la intervención a una hora determinada? ¿Quién se preocupa de una manera generosa por la formación de sus compañeros en las unidades, en los equipos? ¿Quién se preocupa por trabajar en equipo? ¿Quién se preocupa cuando alguien está sufriendo? Vosotros tenéis la respuesta mejor que yo. Esa visión integral, esa visión humanista, esa empatía, esa capacidad que tenemos de trabajar en equipo, que de verdad que la tenemos,
cuando luego nos damos cuenta de que a veces, yo les digo a mi equipo, ahí está Susana, a las 8 de la mañana parecemos el ejército de Pancho Villa, todos hablando a la vez y también son necesarios esos momentos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de todas esas fortalezas que tenemos, dices, bueno, es que estamos donde deberíamos estar en muchos más sitios, porque nuestra profesión afortunadamente es un regalo, nos está regalando permanentemente capacidades y muchas veces no somos conscientes, pero cuando te paras y analizas y te das cuenta de esa implicación que tenemos, la implicación que tenéis vosotras, imaginaros la cantidad de energía, ¿no? de ciencia, de energía, de implicación que hay en estas salas, solo con eso somos capaces de mover el mundo. Una oportunidad. Ok. Otra pregunta, vamos allá. Dice, hablamos siempre, ayer durante la cena hablábamos, ¿no? de que últimamente en los últimos años se habla mucho de liderazgo, ¿verdad? El liderazgo y parece como un concepto que yo lo veo algunas veces como subjetivo, ¿no? Del liderazgo, ¿no? Yo siempre pongo el símil de la zona de confort, ¿no? Ahora hubo un tiempo que hablamos de la zona de confort todo el rato y ahora estamos con el liderazgo a tope. Pero una enfermera o un enfermero clínico que trabaja en mi hospital allí en la Sierra de Segura, ¿no? Esa enfermera, ese compañero, puede contribuir a potenciar el liderazgo y la visibilidad de las enfermeras en nuestro día a día, en nuestra sociedad. ¿Cómo se hace eso, Nori? Sin lugar a dudas, ¿cierto? Sabes que no solo represento a las 41.000 enfermeras y enfermeros que pertenecen voluntariamente a la asociación, sino que a miles de miles en el mundo que están trabajando con las guías clínicas de la asociación nuestra. Han cambiado la situación de enfermería, te hablo en forma tanto estructural como clínica, dentro de los países donde están, sea en Colombia, Bucaramanga, Bogotá, en Chile, en Italia, en Australia. Y hablamos de enfermeras clínicas, ¿no? Te hablo de enfermeras de cuidado directo clínico, que a través de trabajo clínico basado en evidencia han cambiado los resultados de sus pacientes y los resultados de sus organizaciones, ¿cierto? Te hablo de que los lugares que trabajan con nuestras guías no existen nivel 3 y 4 de úlceras de presión, ¿cierto? De escaras, no hay, sencillamente no hay, ¿cierto? Y las de nivel 1 y 2 han bajado tremendamente. Ha bajado mucho las caídas y los problemas centinelas después de caídas no los hay. O sea, esas son enfermeras y enfermeros que con su trabajo directo clínico, pero trabajo clínico no basado en mitología de lo que aprendieron no sé cuándo, sino que trabajo clínico basado en evidencia relevante para los temas clínicos y éticos que toman. Han hecho cambios profundos dentro de sus cuidados directos y dentro de sus cuidados a la organización. Y han cambiado a través de eso también el estatus de la enfermera dentro de sus organizaciones, ¿cierto? Son enfermeras que andan a través de todo el mundo, enfermeras clínicas, contando lo que hacen porque las llaman de todos lados de referencia. Así que absolutamente sí, el poder está en cada uno de nosotros, pero es mucho más factible que se hagan esos cambios cuando detrás de eso tienes una organización tanto colectiva, profesional, como una organización de trabajo, sea el hospital o sea atención primaria, que está contigo llevando esos procesos adelante, o sea que crea entornos de trabajo que ayudan a llevar esos procesos adelante. O sea que ya con la ya conocida práctica basada en evidencia ya estaríamos dando un paso adelante hacia esa visibilidad y liderazgo clínico, ¿no? ¿Tienes más cosas? Sí, comentar algo más, pero vamos, totalmente de acuerdo. La forma de visibilizar el cuidado es haciendo cuidados excelentes, ¿no? Dando, como te decía, dando respuesta a la gente. Y cualquiera de los profesionales que están aquí y de los que están en los centros hacen cada día esas cosas. Yo creo que son necesarias también dos cosas. Uno, que la organización apoye eso con visibilidad de resultados,
porque si no es difícil, o sea, si no somos capaces de poner encima de la mesa esos resultados que cada día, ¿no?, nuestros compañeros... Yo soy enfermera clínica hasta hace 1 año y medio, es decir, que yo he trabajado en la asistencia desde hace 1 año y medio. He tenido que dedicarme de forma más intensa a esto porque lo requiere, el proyecto lo requiere, que ahora esté en cuerpo y alma, o lo que sea, dedicada a este proyecto, pero la enfermería clínica, por supuesto que es líder, es la que va a poner encima resultados. Luego, esto que te decía, la responsabilidad de la organización y sobre todo la difusión del conocimiento. Tenemos que formar parte del equipo participando desde lo más básico, es decir, en lo que son las sesiones clínicas compartidas. No podemos ir distintos profesionales haciendo sesiones clínicas distintas, tenemos que comunicar nuestros resultados y lo que hacemos cada día en equipo, de igual a igual, ¿no? Esto es difícil por la organización, pero habrá que posibilitarlo. El resto del equipo tiene que escuchar lo que hacen los cuidados y tenemos que contárselo al ciudadano, que es al que le interesa, con total transparencia, que conozca realmente qué hacen las enfermeras y enfermeros de este país, pues a través de investigación, publicaciones, con la prensa, con los medios, salir a contar lo que miles de enfermeras hacemos todos los días. Esta es la forma de liderazgo. Es decir, tenemos práctica basada en evidencia, tenemos medición de resultados, tenemos trabajo en equipo. ¿Y Patricia? Pues yo creo que cada cuidado es como una huella dactilar. Pensaba el otro día que no hay 2 cuidados iguales. Al final, cada una de nuestras intervenciones tiene un componente, ¿no?, emocional, humano, técnico. Incluso con el mismo paciente no intervenimos exactamente igual, o con otro paciente al hacer otra intervención tampoco intervenimos igual. Somos muy afortunados, de verdad. La posibilidad que tenemos los enfermeros y enfermeras de pasar por diferentes áreas, además elegir la que nos gusta, estar en urgencias, o estar en pediatría, estar en atención primaria, estar en formación, estar en investigación, esas posibilidades las tenemos que utilizar siempre, ¿no? Yo pienso que a veces deberíamos de escuchar más. Cuando tomamos decisiones desde la gestión deberíamos escuchar más a los enfermeros y a las enfermeras. Creamos submundos paralelos a veces, ¿no?, y deberíamos escuchar más, porque efectivamente ahí está el conocimiento. A mí, cuando me decís o me dicen está en las alturas, va escalando, no sé qué decíais antes, ¿no? Yo pongo un ejemplo distinto, ¿no? Yo digo, yo cuando trato con el paciente tengo capacidad de intervenir sobre el paciente, sobre su familia y modificar algo. A medida que me alejo del paciente, si soy supervisora ya me alejo un poco, si estoy en una subdirección me alejo un poco más, ya no os cuento si estoy en el servicio de salud, que estuve 4 años, me sentía lejos del paciente, tenía la sensación que las decisiones que tomábamos no cambiaban directamente la práctica clínica. En cambio, y claro, cada vez cuanto más lejos estás, menos capacidad tienes de influir. El que más cerca está, pues es el que realmente tiene capacidad de cambio. Muy bien. Bueno, ahora hay 2 preguntas que son un poco más rapiditas, ¿vale? Antes de que pasemos a abrir a los asistentes, a todos vosotros y vosotras, y es, en vuestro puesto, donde estáis ahora mismo, estáis haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿cuáles serían 1, 2, 3 logros de lo que habéis conseguido en ese puesto, de los que os sentís más orgullosas cada una de vosotras? Nieves, empieza tú ahora. Vale. Yo hay más cosas, ¿no? Y algunas que nos quedan. Espero que me preguntes por lo que falta, ¿no? Vale. Bueno, que hemos conseguido hasta ahora. Una de las cosas que estamos muy... es dar visibilidad, ¿no?, de lo que hacemos. Bueno, hemos empezado por atención primaria con el tema de la clave de equipo, que en otras comunidades ya existía la posibilidad de que una población tuviera una enfermera referente, pero aquí no teníamos administrativamente esa posibilidad. Esa posibilidad no es ni más ni menos que el ciudadano pueda pedir cita con su enfermera libremente y que podamos medir resultados asociados a un profesional. Esto es lo que significa, ¿no? Antes comentaba un compañero en la anterior mesa, sabemos algo de la ratio en atención primaria, ¿no? Para poder saber la ratio de atención primaria tenemos que medir resultados de un profesional concreto y compararlo, ¿no? Y por eso una de las cosas más importantes era administrativamente
asignar una población de referencia a un profesional de referencia en cuidado. Otra de las cosas es el avance competencial. Era necesario bueno, pues que la ciudadanía disfrutara y pudiera el profesional poner a disposición las competencias de avance que esta profesión tiene. Y por eso haber sacado la orden de especialidades, y ya vamos a empezar a crear los puestos ya antes del verano, de las especialidades que tenemos, salud mental, pediatría comunitaria, el trabajo, ya tenemos matronas, pero hay que avanzar. Y la práctica avanzada, que creemos que es un reto muy interesante para dar respuesta a aquellos puestos que realmente necesitan una capacitación específica por parte de las enfermeras, ¿no? O sea, el avance competencial, que por eso te digo que yo creo que es fundamental. Y alguna otra cosa, sobre todo, que hemos hecho centrada en el hospital, pues bueno, implementar evidencia y ver cómo se puede hacer mejor la medición de esos resultados, y trabajar con los cargos intermedios del hospital. Para nosotros, el hecho de que los cargos intermedios sean los que posibiliten cambios reales, la organización ahora mismo en los hospitales es muy vertical y piramidal, y es muy difícil pues llegar a todos los profesionales. Y pensamos que no de forma interesante, le voy a decir herramienta, que no es ninguna herramienta, sino que son profesionales muy cualificados, que son los cargos intermedios que tenemos en nuestros hospitales. Si somos capaces de realmente darle la función necesaria para que posibiliten el hecho de que la humanización, la evidencia, la medición de resultados, las planificaciones de la alta, el acompañamiento a la familia, eso sea una realidad en nuestras unidades, que muchas ya lo son, es a través de los cargos intermedios de las unidades. Y en eso, bueno, pues es una de las cosas que es posible hoy en día. Ya hemos sacado un nuevo modelo de trabajo. Perfecto. Patricia. Gracias. Bueno, hay un tema que creo que es fundamental, y yo de lo que me siento más orgullosa es de mi equipo. Tengo un equipo espectacular, de verdad. O sea, yo creo que el equipo que tenemos, diferentes equipos, ¿no? Pero en el servicio de salud, yo el otro día decía, vamos a aprovechar ahora, porque con este equipo podemos hacer casi cualquier cosa que nos propongamos. Tenemos una ventaja que creo yo, después de tantos años dedicada a la gestión, los 4 últimos estuve en atención primaria, una maravilla, me lo pasé pipa. No sabía mucho, pero intenté aprender, me lo pasé francamente bien, pero sobre todo al trabajar tan cerca del sufrimiento, de la pérdida de derechos, yo necesito, para estar tranquila, la derogación del decreto 16/2012. Ha hecho mucho daño. Perdona, Patricia, que me interrumpa. ¿Qué decreto es ese para que podamos...? Sí, el de medidas de sostenibilidad que se sacó, bueno, que es un decreto ley que se aprobó sin consenso, ¿no?, en el año 2012, y por decreto, para garantizar la sostenibilidad, pues se pidió recortar básicamente todo. Uno de los temas es la universalidad de la atención. Aquí en Andalucía no ha afectado, pero en mi comunidad pues hemos tenido hasta un muerto por este tema, ¿no? Por no atender a una persona. Entonces, claro, dejar pasar de un sistema financiado por impuestos a un sistema de aseguramiento como tenemos ahora, por ley. Quiero decir, todavía eso no se ha derogado. De la misma manera se han perdido los derechos profesionales, pues se ha dejado de pagar la carrera profesional, se han recortado días libres, y bajo ese falso... yo creo que se ha culpado a la crisis de muchísimas cosas cuando los culpables son las decisiones que tomamos los políticos, ¿no? En épocas de crisis es el momento también de tomar decisiones valientes, de tomar decisiones que realmente garantizan, y demuestra la evidencia que garantizan la sostenibilidad, pero no recortando la contratación de enfermeros y enfermeras, por ejemplo, que es donde más se ha recortado. Entonces es un decreto que no tiene ninguna evidencia, no ha funcionado, no se ha demostrado ningún ahorro, y que espero que algún día el gobierno de este país derogue. Entonces, en ese sentido, sí que nosotros en 20 días devolvimos, no podemos devolver la universalidad de la atención porque es un derecho que devuelve el Estado, pero sí la atención sanitaria a cualquier persona en nuestra comunidad autónoma. Y por otra parte, pues evidentemente tenemos todo por hacer, pero como os decía, yo creo que
la mayor fortuna y probablemente el mayor logro es tener el equipo que tengo. Muy bien, Patricia. Doris, ¿está tomando notas? Bueno, te voy a dar un resumen bien cortito de algo que yo diría valores, evidencia y coraje. Creo que lo que vas a escuchar al final empezó cuando tomé la asociación hace 20 años y vi que era un colectivo de enfermeras muy silenciosa, que tenía de por ende muy poco impacto en los debates de los ciudadanos sobre los sistemas de salud, no solo del Ontario, del país y después de fuera del país. Y ahí es donde puse la propuesta al gobierno de las guías clínicas, que ahora están siendo usadas en más de 500 organizaciones de salud en el mundo. Y lo hice porque se pensaba que enfermería era muy linda y muy humana, pero no era una profesión de conocimiento, ¿cierto? Entonces había que cambiar el paradigma a que los ciudadanos, los gobiernos y la prensa, todos esos, entiendan que enfermería es también una profesión humana, una profesión técnica de excelencia, pero también una profesión de excelencia por cuidados basados en la evidencia. Después que logramos eso, que ya eso estaba lanzado, era usar eso para democratizar los debates de políticas de salud, primero dentro de Ontario, después en Canadá, y ahora cada vez que me invitan a un lugar dentro de los otros países. Endoctrinarlos a todos ustedes a que lo que se habla en discurso se haga realidad para la gente, ¿cierto? La gente que vive los resultados de las políticas de salud, que incluso en los países universales sigue siendo nefasta, incluso en el mío. Por ejemplo, que en mi país y en el tuyo se paga universalmente por la amputación de una persona, la amputación de un pie, de una pierna, $74,000 en mi país, no sé cuántos euros acá, miles también, pero no se paga la prevención. Entonces, como teníamos y tenemos la guía basada en la evidencia, que todos los políticos a través de todo el país la tomaron para implementación, pero no hicieron nada, ¿cierto? Movilizar primero a las enfermeras y después al público, a que no bastaba hablar. Y cuando todavía no nos escucharon, llevar a la legislatura a gente con amputaciones, y ahí estuvo en toda la prensa, y hace 2 semanas se anunció que el primer jurisdicción en Canadá, que es Ontario, 1/3 del país, va a empezar a pagar universalmente para la prevención de las úlceras de pierna, y vamos a poder prevenir 2,000 amputaciones que se hacen al año en Ontario, que son prevenibles, ¿cierto? Eso impacta al ser humano en su diario vivir y a los presupuestos de salud también. Y eso de paso, y digo de paso porque no es lo importante, va a seguir posicionando enfermería más, para hacer más lío, para lograr mejores cosas para los ciudadanos. Y por último, entonces, viene el seguir movilizando y seguir usando la evidencia, tanto para la práctica clínica como, lo hablábamos anoche, para las políticas de salud, ¿cierto? Tanto sea sobre el número de enfermeras, sobre qué tipo de enfermeras, sobre la preparación de las enfermeras y enfermeros, el rol de la enfermera y enfermero y de otros profesionales. Y por último, tener un ministro, ¿cierto? Te estamos hablando un ministro de una provincia donde hay 14 millones de personas, no deja de ser, que dice que la enfermería, y es un médico por casualidad, porque allá no tienen que ser médicos los ministros o los consejeros, como lo llaman ustedes, que la enfermería y la asociación de enfermeras es la que le da las mejores ideas para las reformas de salud, y que sus reformas de salud están basadas en lo que las enfermeras y enfermeros estamos hablando con ellos. Y eso es por la movilización de miles de enfermeras, enfermeros, que hacen práctica clínica de excelencia y la transforman
de la práctica clínica a las políticas de salud. Y eso afecta a los ciudadanos directamente, a su mejoría tanto de su calidad de vida como de su cantidad de vida y a los presupuestos de salud. Eso. Muy bien, Dori. Estamos hablando ya de visibilidad también, estamos hablando de movilización, estamos hablando de trabajo en equipo, de saber escuchar, de muchas cosas de las que sentís muy orgullosa, ¿no? Del avance competencial, ¿no? De las especialidades. Y os decía que había otra pregunta, ¿no? Y es, sabéis que esto es finito, ¿no? El puesto en el que estáis es finito y que acaba. Y bueno, ¿qué no queréis dejar de hacer antes de marchar o de finalizar vuestro trabajo en el puesto actual? Es decir, esto lo quiero hacer sí o sí antes de que haya un relevo en este puesto. ¿Patricia? Difícil. Afortunadamente es finito. 4 años más. No. Bueno, yo creo que tenemos que tener una mirada a corto, a medio y largo plazo. Creo que es importante también. Yo trato de hablar, llevaba años hablando de gestión basada en la evidencia, porque veo que tomamos decisiones de una manera que afectan a grupos de población, no decisiones individuales, que sería la práctica basada en la evidencia, sino la gestión basada en la evidencia que afecta a grupos de población, pues de una manera, a veces pues por costumbre, a veces por tal. Y de verdad que ahora ya empiezo a hablar de política basada en la evidencia. Me preocupa que desde la política haya, sea como una María, ¿no? Los ministros que hemos tenido, unos y otros partidos, ahí no, creo que no hemos hecho distinción. Quiero decir, creo que tienen que ser personas cualificadas, que realmente conocen bien la sanidad y capaces de transformar a ese nivel, ¿no? Y en todos los puestos de gestión lo mismo. Entonces, a lo mejor, con un poco de suerte, pues no haríamos las promesas que hacemos, ¿no? Y que luego nos encontramos como tener que hacer cosas ineficientes porque se ha prometido en un programa político, tal. A mí sí que me gustaría, seguro que luego tenemos oportunidad de debatir, ¿no? Pero provocaros un poquito y pediros que os impliquéis en política. Porque es cierto que no nos atrevemos mucho a hablar de política ni de lo que defendemos nosotros o por qué estamos en uno u otro partido político. Pues estaría muy bien el debate también, pero yo creo que hay que implicarse, porque si no sucede lo mismo como con la investigación, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué haces tú sola en la comisión de investigación con 20 médicos más? Y dices, no, si es que cuando me presente yo sola, no se presentó nadie más, ¿no? Entonces en eso es lo mismo, si para estar, queremos estar, sabemos estar, pero también debemos implicarnos, porque es desde del primer nivel, desde donde se decide, pues eso, un decreto ley sin consenso ni diálogo, o políticas distintas que al final son las que afectan a los ciudadanos. Me gustaría que se dignificara la política. Yo creo que la mayoría de las personas, a mí me dicen que soy una ilusa, pero me da igual, el día que no lo sea no estaré. Creo que deberíamos ser capaces de transmitir que estamos aquí pues vocacionalmente, con compromiso, con implicación, como el que tenéis todos vosotros, para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Ojalá sea así. Muy bien, gracias. Nieves. Bueno, como dice Patricia, afortunadamente terminamos. Afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Luego habrá que seguir en otro sitio haciendo lío, pero afortunadamente termina, ¿no? Este tema de lo que es la gestión. Pero hay una cosa muy importante. Yo primero aprovecho que estoy aquí para agradecer a mi compañero Serafín, ya que dice que soy su jefa, por el gran trabajo que está haciendo, porque para mí es un placer tener también este equipo, con Susana que me acompaña. Somos muy pocos. Aquí somos muy pocos en el equipo, pero somos muchos, ¿no? Porque tengo muchos compañeros que me están ayudando. Pero sobre todo hay una cosa que yo quiero dejar y es muy similar a lo que comentaba antes Dori, y es hacer grupo. Es decir, necesito con el Picuida, o yo necesito antes de irme, un sitio donde tanto el ciudadano como los profesionales vean lo importante que es la enfermería para el mundo,
para nuestros ciudadanos y ciudadanos en cada una de nuestras regiones, que el Picuidad no solo es de Andalucía, es del mundo. Y esto sí que me gustaría consolidar una red de profesionales enfermeros y de ciudadanos, no solo de enfermeros, del que quiera, pero fundamentalmente del enfermero, para que tengamos la voz suficiente en este país para conseguir algo, bueno, ¿por qué no?, como el que tiene Canadá o mejor, ¿no?, con respecto a la visibilidad. No solamente que nosotros nos dediquemos a la política, que creo que es fundamental, ¿no?, cuando analizamos cuántos diputados enfermeros, por ejemplo, tenemos en las Cortes Nacionales, 2, ¿no? ¿Cuántos diputados de otras? Pues, igual son más numerosos. Que igual así, cuando somos grupos y nos apoyamos unos a otros, entre todos, colegios, que tenemos que hacer juntos, universidades, los gestores, los profesionales de a pie, pero sobre todo esto es lo que yo quiero dejar, la posibilidad de que seamos un grupo que mostremos al mundo lo que hacemos y que nos apoyemos unos a otros. Esto es lo que me gustaría cuando se termine mi etapa. Gracias. Creo que tú lo estás consiguiendo, ¿no? Y Susana, bueno, y todos los que están como se dice normalmente, estamos en ello. Estamos en ello. Doris. Bueno, yo tengo el gran placer de decir nada, porque ya lo logré y te lo voy a contar. Enfermeras implicadas, una enfermería que tiene protagonismo como colectivo, que influencia y tiene impacto. Y te voy a contar por qué digo que ya lo logré. Una vez hicieron un tuit, alguien muy famoso, que no voy a decir el nombre para no dejarlo mal, que puso una foto y dijo: liderazgo es mirar para atrás y ver que muchos te siguen. Y yo le contesté: estás equivocado. Liderazgo es mirar para atrás y ver que no hay nadie porque todos van delante de ti. Y eso es lo que yo logré y estoy muy feliz de eso. Bien, tenía algunas preguntitas más por aquí que las voy a dejar por si no os animáis. Yo creo que no animarse sería casi un delito, pero si os parece bien a las tres, vamos a dar voz a todos vosotros y vosotras, y ya tenemos por aquí una palabra y seguro que habrá más, ¿no? Manoli, por aquí. Así que os animo que vayáis preguntando, que tenemos hasta las 2, tenemos media horita y seguro que un debate muy interesante. Sí, soy Juan Antonio Astorga, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga. Deciros que anoche tuve la suerte de estar muy cerca de vosotras, Doris y Patricia, a Nieve la conocía, y hago una reflexión, porque las enfermeras estamos a pie de cama, eso es duro, eso tiene turnos, hay maternidades, conciliación de la vida, y a veces las malas lenguas, el alejarse de la cama, porque se está en la docencia o en la gestión y tal, pues a veces se ha visto con un tinte peyorativo o despectivo. Cuando se está en otro plano, en el que estáis, que sois lideresas, y doy fe de ello, pues yo pienso que hay que hacer un recorrido en la profesión que sería el siguiente. Yo me alejé de la cama, circunstancialmente he estado en otro recorrido y luego vuelvo a mi cama, o a mi cama siendo paciente, o a mi cama siendo enfermera, o atendiendo a un familiar. Yo creo que la profesión nuestra no se acaba nunca y se llena de contenido. De manera que se esté en el cargo o no se esté, lo que hay que ser sobre todo es enfermera y sentirlo. Gracias. Muchas gracias por... Cortito. Yo sí creo que hemos hecho un error en enfermería. Creo que es el único comparado a medicina, por lo menos en mi país, y ya lo estamos corrigiendo rápidamente. Los médicos, incluso cuando tienen cargos formales alejados del paciente, siguen haciendo clínica. Las enfermeras en forma mundial
y en Canadá específicamente, mientras más alejadas de la cama, mientras más alejadas de la sala del estudiante, más famosas se ponían, ¿cierto? O sea, mientras el cargo más alto, y dejaban la clínica o dejaban la docencia directa. Y eso es un error que lo hemos corregido. Bueno, pero te voy a decir, por favor, no digamos la cama nomás, porque las enfermeras también estamos en las calles. Estamos en las calles con la gente que no tiene una cama. Estamos en las calles de protesta y estamos en los corredores de poderes. Y tenemos que estar en todos los ambientes donde el público está. Eso. Gracias, Dori. No sé si queréis, Patricia, Nieves, aportar alguna cosa más al hilo de lo que comentaba bien. No, Vale, pues damos otra palabra por aquí. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Laguna, enfermero del Centro de Salud de Úbeda. Enhorabuena por el coloquio a todos, a todas. Y me quedo con lo que habéis dicho, atento a las oportunidades. Nieves, Dori, barreras, no hay barreras. Patricia, problemas, no hay problemas, tomar decisiones, pero lo que más me ha llamado la atención ha sido Patricia, que hacía referencia a que hacemos muchas cosas, los enfermeros, las enfermeras o las personas de enfermería hacemos muchas cosas, la mochila está muy llena y hacemos tantas cosas como, por ejemplo, pero no, mi pregunta es que ¿por qué no se visibiliza? ¿Por qué no se conoce más todo lo que hacemos? Y doy un dato. Por ejemplo, en relación a lo último que apuntaba Doris, los enfermeros en Andalucía, según datos de una página web del SAS, hicimos, creo que en el 2015, 3.400.000 visitas domiciliarias. 3.400.000 visitas. Que seguro que hay más porque habrá muchas que no se pudieron apuntar por X motivo, frente a 750.000 que hicieron otros profesionales, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría es que ampliaran, si pues, lo que puedan, en relación a esto, a los datos de la mochila, está muy llena de las cosas que hacemos y cómo sensibilizamos a los políticos, que son los que tienen que poner los medios para esto. Muchas gracias y enhorabuena. Fenomenal, porque además esta pregunta estaba ya casi, o sea que ya la lanzamos y sí. Patricia y después Nieves contestáis. Claro. Pues, mira, yo creo que cuando pones una enfermera en tu vida, sabes perfectamente lo que hace. Y yo que he tenido esa fortuna de poder trabajar en atención primaria, mis pacientes me conocían y sabían lo que hacía. Y probablemente podían incluso diferenciar alguna cosa. Es que son tan agradecidos que basta con decirles buenos días. Y ahora tengo una pelea, por ejemplo, con la continuidad de cuidados, porque los administrativos, que son de los jefes de servicio en los hospitales, no tienen a bien poner la cita de continuidad de cuidados a la enfermera de atención primaria. Pero es que cuando tú llamas a un paciente que le has dicho, oye, que veo que has estado en el hospital, que te han dado el alta, no me ha llamado nadie, simplemente desde el hospital me han puesto una cita y yo llamo para saber cómo está. El paciente alucina, pero es que alucina muchas veces. Pero nos lo tenemos que creer también nosotros, porque somos de las profesiones mejor valoradas. Miraba el otro día a nivel internacional, ¿no? Pero creo que era la segunda profesión mejor valorada por encima de todas las otras sanitarias. La peor, os podéis imaginar cuál era. Digo, yo afortunadamente me puedo quedar en la media, peor eran los políticos. Pero entre la mejor y la peor, pues dice, bueno, te quedas. Entonces yo creo realmente que cuando uno pone una enfermera en su vida, sabe perfectamente lo que esa enfermera le puede ofrecer. Ahora sí, cuidados basados en la evidencia, no en la costumbre, y luego pues evidentemente también nosotros tenemos que tomar esas decisiones que es mucho más fácil, ¿sabes? Si de 1.600 millones de euros que tengo yo de presupuesto, la mitad, 900, son capítulo 1, la tendencia de la mayoría de los gerentes, es decir, de 900 millones no podremos quitar un poco para que haya un poco menos. Esa es la decisión fácil.
pero no tienen nada que ver con la decisión que hay que tomar, ¿no? La que hay que tomar es, vamos a hacer concursos centralizadas de prótesis, vamos a dejar que la tecnología deje de entrar por la puerta de los jefes de servicio y vamos a poner orden en la compra de los materiales, que lo estáis haciendo muy bien en Andalucía, por cierto, y muchísimas otras cosas que hay que hacer. Vale. ¿Nieves? Sí, me parece muy interesante lo que plantea. Es cierto que tenemos que mejorar mucho en cómo damos visibilidad a los resultados, como te decía antes. Es verdad, o sea, tanto a nivel individual, nosotros mismos haciéndolo, registrándolo, como tú decías, hay muchas cosas que no se registran, por miles de razones. Es decir, que tampoco vamos a decir que es fácil registrar, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Y luego nosotros tenemos desde la Administración poner esos datos a disposición del ciudadano, que es el que decide. Ojalá en un futuro muy próximo podamos hacer posible el que el ciudadano pueda ver cuáles son los resultados de sus profesionales de referencia, sus resultados en salud que consiguen, cómo lo están haciendo, ¿no? Para que puedan elegir y nosotros podamos avanzar, ¿no? Y podamos compararnos. También, como te decía, yo creo que es fundamental que contéis lo que hacéis. Hay que contarlo a través de estudios de investigación y poniendo encima de la mesa los resultados de la investigación, pero también participando en foros, pues a través de los medios de comunicación, diciendo lo que hacen, lo que hacemos. Ya tenemos una experiencia, ¿no?, como la que tiene Doris en Canadá, y es unirnos. Y no me cansaré de decirlo, es decir, juntarnos como una asociación, como un grupo, como Picuida, lo que sea, y hacer que los políticos nos vean y vean lo que hacemos, ¿no? Esos resultados tienen que llegar al ciudadano, fundamental, a otros compañeros, médicos, trabajadores sociales, a otros compañeros, y tienen que llegar a la clase política, que es la que toma decisiones, aunque nosotros no estemos en la clase política, pero tenemos que influir, estar e influir. Yo creo que esto puede ayudarnos a avanzar. Estar influir, Doris, ¿alguna apreciación? Sí, yo creo que primero que nada, gracias, una pregunta excelente. Creo que la primera respuesta es definir cómo tú o nosotros definimos enfermería. Desafortunadamente, por muchos años, la enfermería se lo tomó como una responsabilidad moral, de amor, lo cual está muy bueno, pero no es suficiente, ¿cierto? Las madres también aman, pero si las madres vienen a cuidar a pacientes críticos se van a morir. Bueno, entonces transformar enfermería en una responsabilidad social de humanismo, sí, pero también conocimiento y acercamiento, conocimiento científico y acercamiento a la población. Cuando te acercas a la población, tanto sea en primaria como en hospitalaria, te vas a dar cuenta que más o menos el 70% de la problemática no tiene nada que ver con sistema de salud, tiene que ver con determinantes sociales y ambientales de la salud, ¿cierto? Solo si te acercas a la población lo vas a entender, y si eres honesto como profesional, entonces no solo vas a ver la problemática actual de ese paciente, tanto sea en esa cama o en esa calle, sino que quién lo llevó, cuál es el determinante social de la salud que lo llevó a esa problemática, y eso es lo que hay que solucionar. Y la enfermera tenemos que estar metidas en eso. Y de hecho nosotros en Canadá lo estamos. El salario mínimo, que ha subido ya 5 veces en los últimos años, fue en gran parte gracias a la enfermería, que estuvo básicamente haciendo lío. Y segundo es la visibilidad, es algo diferente, pero visibilidad a nivel individual. Por ejemplo, una enfermera va y atiende a un paciente y el paciente le dice: oye, qué complicado es esto. Uy, no te preocupes. ¿Cómo que no te preocupes? Si no me preocupo, capaz que me muero, ¿cierto? En vez de decir no te preocupes, di sí, pero no te preocupes porque yo estudié para esto mucho y se trata de A, B, C, D, y das el conocimiento. De paso educas al paciente, pero también transmites que enfermería es una profesión, ¿cierto?, de humanidad y de conocimiento. Y después el colectivo, y ahí es donde ustedes tienen, bueno, dejémoslos con coma, algunos problemitas. No en colegios particulares, porque hay colegios particulares en regiones que son excelentes, pero a nivel nacional
el colectivo de ustedes es un colectivo relativamente callado, ¿cierto? En cuanto a la intervención e impacto de enfermería en los resultados de salud. Y eso es lo que es importante. No solamente lo de prescripción de enfermería, que nosotros ahora lo estamos logrando, y un montón de otras cosas, sino que el impacto de la enfermera en los resultados de salud. Y el colectivo en eso es vital. Y a mí siempre me fascina ver el caso, lo llamo el caso de España, porque es como un caso para estudiar, ¿cierto? Porque tienen a los blogueros mejores del mundo, tienen a los tuiteros mejores del mundo, pero tienen un colectivo, y hablo a nivel nacional, que no está llevando adelante un rol fuerte como debería ser, y lo digo donde estoy, porque es un problema para la enfermería y para los pacientes al final, ¿cierto? O sea, tiene que ser un colectivo nacional que le dé visibilidad a la influencia y el impacto de la enfermería en los resultados de salud a los pacientes, porque eso va a ser totalmente un cambio para la población, no solo para las enfermeras, pero para la población. Eso. A mí, gracias, Berta. Hombre, yo creo que digas que tenemos en nuestro país a los mejores blogueros y blogueras de enfermería, es que es para traerte otro año, vamos. Por eso lo hace, por eso lo hace. Pero es que es verdad, ¿no? Pero es que es verdad, es que lo digo de verdad. Lo digo de verdad porque ojalá, imagínate si nosotros tuviéramos, además de todo lo que tenemos los blogueros como ustedes. Gracias. El caso, al hilo de lo que comentabais también, y ya vamos a dar pie a más preguntas, hay una cuestión que es muy interesante y además, ¿dónde está Susana Fernández aquí? Al hilo de lo que comentabais y de poner en valor todo el trabajo que hacemos, ¿no? Es millones de visitas domiciliarias, millones de cosas que hacemos cada día en los hospitales, en los centros de salud a nivel de gestión, ¿no? Recuerdo un editorial, que Susana está por aquí, yo la conocía, Antonio, lo hacemos hace tiempo, en Baleares. Ella es periodista y además en este caso la vuelta que da la vida es la jefa de gabinete de Patricia, ¿no? Y escribía un editorial en la revista Tesela, que es una revista dedicada a la gestión, donde decía, si no es así me corriges, el miedo que a veces tenemos las enfermeras y los enfermeros de hablar con los periodistas y con las periodistas, ¿no? El miedo que tenemos de contar todo lo bueno que hacemos, ¿no? Y que a veces dejamos el protagonismo a otros o a otras. Yo ahora en Picuida, ¿no? Que tengo oportunidad de trabajar también con periodistas y que estoy aprendiendo muchas cosas de ellos, ves cada día cosas que te llaman muchísimo la atención y ahora doy un paso a vosotras, ¿no? Y es el hecho de que profesionales sanitarios atienden a no sé cuántas visitas domiciliarias, vamos a ver. Y luego miras el texto, el cuerpo de la noticia. ¿Y quién ha hecho esas visitas? La hicieron enfermeras. Pues enfermeras han hecho tantas. A veces te dicen los periodistas, pero si es que luego vamos, porque la noticia es muy buena y no hay ninguna enfermera ni ningún enfermero que quiere. No, yo no quiero. ¿Eso sucede también en Canadá, Doris? ¿Sucede en Baleares? Bueno, porque te cuento, ahí es donde viene de nuevo el colectivo, ¿cierto? Nosotros hemos organizado, le contaba ayer en la mesa a los colegas, al presidente Málaga, muy a propósito, ¿cierto? Y ya te estoy hablando 20 años, así que ahora ya no necesito, me siento y gozo nomás de ver lo que hacen. Pero organizamos, entrenamos, preparamos y les damos las herramientas a las enfermeras y enfermeros a que puedan hablar con la prensa. Organizamos 3 veces al año visitas con los políticos, te hablo de 107 políticos en la provincia de Ontario. Nosotros todos los años estamos en contacto con por lo menos 103, ¿cierto? Los otros 4 es o porque no estaban, o porque estaban enfermos, o porque algo les pasó. Y no porque los invitamos ya, porque no se atreven a no venir. De veras lo digo. Y las enfermeras y enfermeros van con las herramientas preparadas por la organización a hablar sobre los temas que hemos decidido conjuntamente a sus oficinas, a la legislatura. Es una fiesta, ¿cierto? Ahora yo vuelvo la semana que viene a la reunión anual
de nuestra asociación. Ojo que estoy aquí ahora, eso te dice cuán bien yo puedo estar mirando que no hay nadie atrás, sino que todos adelante, ¿cierto? Porque yo voy a llegar y está todo listo. Y vienen 800 enfermeras y enfermeros voluntariamente a la reunión, ¿cierto? Y vienen todos los políticos, desde el presidente hasta los ministros, y no un ministro, sino que también el ministro de Finanzas, no solo el de Salud, importante, ¿cierto? Y es porque tienen interés, porque les dimos la comida para lo que ellos pueden tanto hablar como trabajar y cambiar en la legislatura, y lo hacemos conjuntamente. Somos un todo que vamos hacia el mismo lugar, que es la mejoría de tanto la salud como la calidad de vida de los ciudadanos. Ok. Si queréis alguna... Sí, creo que es fundamental. Ahora mismo estamos iniciando, ¿no? Como decía, ya tampoco hay que inventar mucho. Hay otros que lo han conseguido, es ver cómo se hace, ¿no? Estamos iniciando nosotros también viendo qué profesionales en las distintas provincias se pueden poner en contacto con la prensa y hablar cuando, bueno, pues cuando haya que difundir una noticia, cuando haya que contar algo, o simplemente para de forma pautada y transmitir información a la prensa, ¿no? En este momento estamos haciendo un pool de profesionales que se les formará en lo que necesiten, pero necesitamos tener referentes, ¿no? Pero luego también es importante las redes, o sea, quiero decir que es importante la prensa, por supuesto, fundamental. Tienen que conocernos, porque a veces cuando leemos noticias, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué tiene este lenguaje que no es enfermero, que es muy médico? Pues porque no hablamos con ellos, no nos conocen. Entonces, cuando no nos conocen, pues hablan de lo que conocen, aunque sea una noticia enfermera. Y esto es una responsabilidad del colectivo, como dice Dori. Tenemos que prepararnos para esto. Para eso la estrategia también tiene una parte muy importante, que es la comunicación, ¿no? Y en eso estamos, pues tenemos los blogueros tan importantes, ¿no? Y que forman parte de nuestro equipo. Pero luego cada uno de nosotros, yo también creo que tiene medios a su alcance para darse a conocer. Los enfermeros comunitarios tienen radios locales o tienen televisiones locales. En el hospital tenemos periodistas que pueden dar información y hay que estar a piñón con esos periodistas. Es decir, podemos intervenir desde muchos espacios para darnos a conocer al ciudadano y al político, como decía, y a otros colectivos profesionales de lo que hacemos cada día. Es que es básico, es básico esto. Patricia. Son tan sabias que a mí lo que me gustaría es hacerles preguntas. A mí me llamó mucho la atención, Doris, esa campaña, es que es tan sabia, ¿verdad? Esa campaña en Canadá que hubo, que yo vi algunos pósters, no allí, no me hubiera gustado, pero sí, ¿no? En los autobuses, en las paradas de las paradas de las marquesinas, de una enfermera entregando una gelatina y decía mientras la bueno, me gustaría que nos contaras un poco esa campaña de visibilización que creo que... campañas de directamente lo que hacen las enfermeras y los enfermeros, ¿cierto? Tanto de la enfermera que llega a su casa y el compañero le empieza a preguntar cómo fue el día y ella sencillamente le está contando algo tremendamente profundo, clínico, pero en un lenguaje muy accesible, ¿cierto? Son cosas del diario vivir, como dices tú, que hacen las enfermeras y enfermeros todos los días, que hay que dárselas a saber al público. Lo que quiero agregar a esto es que nosotros medimos, muy a propósito, tanto como medimos los resultados clínicos, medimos los resultados de la visibilidad de la enfermería en la prensa, ¿cierto? O sea, yo sé de año a año cuánto ha aumentado el que hablan las enfermeras clínicas, el borde directivo mío o el grupo ejecutivo, y cuántas veces ha sido nombrada la asociación, que es muy importante, sin que nadie otro sea nombrado, un branding, ¿cierto? Y el interés nuestro es bajar el número de veces que está nombrada la Doris Grinspun o la presidenta de ese periodo, de bajar el número de las veces que está nombrado el borde directivo y de subir el número de veces que están las enfermeras de cuidado clínico, y lo hemos logrado tremendamente. Y se lo damos de vuelta a las enfermeras, así como le damos de vuelta a las enfermeras los resultados
clínicos para que puedan dentro de las unidades saber qué ha resultado mejor, qué no ha resultado. Le damos de vuelta también qué ha resultado y qué no ha resultado de su visibilidad en los medios. Okay. Tenemos 10 minutitos más. Seguro que hay alguna pregunta más. Por aquí lo tengo yo. Por aquí, por allí, Susana. Sí, pues como tenemos 10 minutitos, no sé, voy a intentar lanzar alguna pregunta así concluyente o de resumen. Bueno, antes que nada me gustaría felicitar a la mesa porque verdaderamente yo he aprendido muchas cosas hoy. Y también me gustaría agradeceros a las tres que en un momento dado de vuestras vidas decidisteis emprender un camino y también llegar a los puestos que actualmente ocupáis. Así que gracias. Por otro lado, bueno, a mi jefa no le voy a preguntar nada porque la tengo todos los días al lado y ya aprendo bastante con eso, ¿no? Pero pues tanto a Patricia como a Doris sí. A Patricia también me gustaría agradecerle otra cosa. Y es que me emociona tremendamente ver hablar a una consejera de salud del cuidado como tú lo haces. Es decir, sabiendo lo que hablas, llegando desde el corazón al corazón de las enfermeras. Eso sí. Y me gustaría también me gustaría preguntar, ya que estoy, bueno, pues qué bondades ha supuesto todo esto para las enfermeras en Baleares. Es decir, como elemento facilitador, ¿qué avances habéis ido logrando desde la perspectiva del cuidado? O bueno, estáis potencialmente persiguiendo, ¿no? Esto uno, y ya le hago también la pregunta a Doris y concluyo, y es que lo ha ido comentando más o menos a lo largo del debate, pero ya así como modo de resumen, porque yo le conocía el liderazgo clínico, pero la verdad es que, bueno, llevo todo este tiempo que llevo acompañándote en Jaén, conociendo esa otra parte, ¿no? Del liderazgo social, que me parece que verdaderamente es la gran asignatura pendiente que tenemos las enfermeras de este país. Y sí que quería que nos dieras algunas recomendaciones, así como, bueno, someras, pero importantes, que se nos queden grabadas, sobre cómo, además tú vienes mucho a España, ya nos conoces más o menos, qué potencialidades tenemos, en qué cojeamos, cómo podríamos estructurarnos las enfermeras aquí y qué método, ¿no? O sea, de qué manera, qué manera podemos tener para actuar, para crear alianzas con el ciudadano y poder verdaderamente acompañarlos en pro de la salud, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Gracias. Susana, eso son 4 preguntas, pero bueno, esto yo sé que ellas lo van a resumir en un par de tweets cada una, porque tengo por ahí otra palabra y si no me van a dar. Así que venga, pues Patricia. Vale. Gracias, Susana. A ver, yo creo que hay que ser coherentes. Entonces, anoche lo hablábamos, el tema de la paridad me ponía un poco nerviosa, ¿no? Cuando estuve en el servicio de salud trabajaba solo con hombres, solo eran hombres, no lo había decidido yo. Pero tal vez fue donde empecé a darme cuenta y a decirle al director general en ese momento que es hacer el favor de contratar a alguna mujer, porque claro, estoy sola, aquí nadie me dice si llevo los pelos mal puestos y, en fin, estos detalles que nos preocupan a veces a las mujeres y otros, ¿no? Pero faltaba componente femenino. Y entonces fue cuando empecé a darme cuenta que o das oportunidad a las mujeres o si no, siempre te rodeas de los mismos, que son los más cercanos, ¿no? Lo hablábamos anoche. Y en esto es lo mismo. O sea, ¿qué credibilidad tendría yo hablando de que hay que empoderar a las enfermeras y hay que dar visibilidad a las enfermeras si no ponemos enfermeras en Baleares, en puestos de responsabilidad, ¿no? Bueno, yo estoy muy orgullosa de Soledad Gallardo, gerente del Hospital de Inca. Sabéis que hay pocos gerentes enfermeros, aquí tenéis uno, pero contados con los dedos de una mano en este país. Pero estoy muy orgullosa porque además es una persona que se apunta a todo. Cualquier proyecto, todo lo relacionado con la cronicidad es un área pionera la suya. Y además ya dijimos, para apostar a caballo ganador tiene que ser el sector norte de la isla donde está el Hospital de Inca. Porque lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, ¿no? Claro, me siento especialmente orgullosa cuando veo los resultados que tiene. Y sobre todo el hospital que había hace 2 años, en fin, cómo va recuperando la ilusión y la confianza y la participación de los profesionales. Pues la verdad es que creo que está bien. Y a modo tuit, pues por ejemplo, en el servicio de salud hay una dirección asistencial, una económica y un secretario, pero casi todo depende del secretario general, menos la dirección asistencial. Entonces, en la dirección asistencial hay 5 subdirecciones. De las 5 subdirecciones hay 3 enfermeros.
y dos médicos en las otras. En la subdirección de atención primaria hay un médico, en la subdirección de hospitales hay un médico, pero casualidad, quiero decir, podrían ser otra cosa, pero está bien, el perfil es bueno. En la subdirección de planificación hay una enfermera, Isabel Zaldívar, que le he robado al servicio de salud para tenerla en la consellería y estar en la dirección general de planificación. Y luego está la subdirección de cuidados y atención al usuario, es un enfermero, y la subdirección de atención a la cronicidad, esperaros que cojo aire, cronicidad, salud mental y enfermedades raras, que es Angélica Migueles, que también es una gran enfermera. Entonces, bueno, con esa visión uno pues ya es eso. O sea, si apuesto por primaria, el mayor incremento presupuestario tiene que estar en primaria. Si quiero hablar de igualdad, pues tiene que haber mujeres y en este caso pues tiene que haber enfermeras, cuantos más mejor, en los puestos de decisión. Doris. A ver, gracias por la pregunta. Creo que lo primero que nada es un principio, ¿cierto? Un principio de ser genuino en el liderazgo. No te hablo solo de una persona, te hablo de una organización. Y no solo tener un discurso, una retórica, sino que una actuación congruente con lo que hablas. Entonces nosotros, para acercarnos a la población, tanto a la población enferma como a la población sana, que ya lo hacemos hace muchos años, creamos un organismo formal que se llama Patient Public Engagement. Así como tengo el consejo directivo, ¿cierto? Al que yo respondo, tengo un consejo de pacientes y público. Y digo pacientes y público porque a propósito hicimos que un 50% sea gente que son expertos de vida en enfermedad. Quizás no expertos profesionales, pero de vida. Nadie puede ser experto de vida más que tú en tu vida. Y otros que son públicos, que no tuvieron enfermedades serias, pero que traen la opinión pública. Y con este grupo vemos las prioridades, ¿cierto? Tanto en determinantes sociales de la salud, vivienda, por ejemplo, determinantes ambientales, el sistema de salud, cómo funciona y cómo no, y qué tiene que ser las reestructuraciones, y qué pasa con la enfermería y cómo la enfermería puede mejor contribuir a la salud de la población. Y entonces, entre estos dos grupos, el grupo directivo del borde directivo y el consejo del público y pacientes, ¿cierto? Yo después produzco las estrategias que voy a llevar adelante con la asociación, que esa es mi responsabilidad. Entonces me informo siempre, tengo aquí dos cosas, ¿cierto? Cuando hablo barbaridades, cuando hacemos líos grandes, ¿cierto? Y los hacemos muy grandes. Como por ejemplo que si no hay en el presupuesto en la semana que viene dinero del gobierno para clínicas de atención de inyección segura para gente que son drogadictas en septiembre, vamos a ir con gente drogada a la legislatura. Te aseguro que va a haber en el presupuesto dinero. Porque ya saben que lo vamos a hacer, ¿cierto? Lo hicimos con la gente con amputaciones. Entonces siempre tengo esos dos filtros. Como tú dijiste, quizás te van a echar al final de esto. Yo llevo siempre esos dos filtros acá. A ver, las barbaridades que vamos a hacer, ¿van a pasar esos dos filtros? Sí, van a pasar, van a decir bien y más. Van a decir bien y más. Entonces vamos, bien y más. Y así es como logramos juntos, ¿cierto? Y así es porque la población está tan cercana a la enfermería, porque saben que somos reales, que no somos puro bla, bla, bla. Doris, gracias. Tenemos una pregunta por aquí, pero la pregunta es un tuit y la respuesta es semi-tuit. O sea que vamos a lanzarla. Siempre podéis también estar en redes sociales por si queréis preguntar alguna cosita. Cuéntanos. Hola, mi nombre es Virginia Salinas, soy enfermera en el hospital en Málaga, en el Hospital General.
Entonces, bueno, muchísimas gracias por la mesa. Me uno igual a Susana, ¿no? Yo creo que esto es una estupenda oportunidad. Quería un poco, porque habéis puesto sobre la mesa la importancia de que las enfermeras asistenciales asuman ese liderazgo, ¿no? Desde el conocimiento, o sea, un liderazgo conciencia, ¿no? Y en el cuidado del enfermo, ¿no? En el cuidado para estar al lado de él. Pero yo creo que hay una, y es verdad que aquí Nieves, a través de la estrategia de cuidado, estáis poniendo sobre la mesa un proyecto de gestión en los cargos intermedios, de cómo, ¿no? Entonces, en mi experiencia, y ya termino, en mi experiencia como cuando he estado como cargo intermedio, a mí o sea, todos mis, por decir así, compañeros en la unidad han un poco, me han preguntado, me han querido interpelar por el tema de los recursos materiales, los recursos humanos, pero nadie me ha dicho, me ha puesto en cuestión cómo estoy haciendo yo la gestión de ese cuidado en la unidad. Entonces yo creo que para que asumamos el liderazgo como asistenciales, ¿no? Creo que es muy importante ese valor de la... no, supervisora es una palabra que no me gusta, esa gestora asistencial, ¿no? Que está en la unidad. Y era un poco para que, sobre todo, entender que cuando se llega a esa situación donde ya en la mesogestión no se pone en valor, a lo mejor porque te llevan, y todo este histórico que llevamos de crisis donde el recurso humano es tan precario y tal, pero es verdad que como no es desde esa mesogestión, no le hagamos a esos cargos intermedios la oportunidad de entender que ellos tienen que poner en valor la gestión de ese cuidado en su unidad, para que esas enfermeras asistenciales entiendan que tienen que ser líderes en cuidado, con cuidados conciencia, ¿no? O sea, cuidados basados en evidencia. Yo creo que entonces no... Y por eso quería que contaran un poco brevemente ese modelo que queréis implantar o ese proyecto, porque yo creo que eso es fundamental. Yo, desde mi experiencia, lo veo básico y fundamental para que sigamos avanzando. Muchas gracias. A ti por darme la oportunidad de hacer un semi-tuit de la gestión de cuidados, ¿no? Bueno, yo pienso como tú que es básico, ¿no? Después de analizarlo, por ser muy concreta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Precisamente que la gente que se dedica a la gestión del cuidado haga gestión de cuidado. Esté no en la cama, sino al lado tanto de la persona y de la familia que la acompaña. Esté ahí velando por eso, que los conozca, que sepa tanto qué recursos humanos cuenta en su unidad, cuáles son sus competencias, cómo necesitan, qué líderes tiene dentro de su unidad y los potencie para dar respuesta a eso, ¿no? A la gente que tenemos ahí. La única forma es hacer equipos de trabajo, o sea, que seamos un equipo de cogobernanza junto con los directores de la unidad con unas funciones muy específicas y despejar otras funciones que se le han atribuido por X circunstancias, como pueda ser el tema administrativo, ¿no? De la gestión de recursos o simplemente pedir en una plataforma lo que se necesita o gestionar los recursos humanos llamando 14 horas por teléfono a ver si te ponen un sustituto. Esto no es misión de las gestores de cuidado. Tenemos otros profesionales que pueden hacer esto, ¿no? Y un gestor de cuidado de verdad tiene que dedicarse a conseguir que los profesionales que trabajan en su unidad, me da igual, médicos o enfermeros, presten unos cuidados realmente basados en una evidencia. Evidentemente, la mayor parte de los cuidados la va a prestar la enfermera, pero también los médicos tienen que hacer una prestación de cuidados basado en la evidencia, ¿no? Entonces, tiene que ser el gestor de cuidados, no tiene que ser un gestor administrativo de recursos, ¿no? Y en esto hemos empezado... Ayer empezamos con 25 unidades de Andalucía una tutorización de cambio a través de una metodología de acción participativa y con implicación en el terreno. En septiembre incorporaremos otro para que se vaya extendiendo esta forma de generar líderes que trabajen en un equipo para conseguir unos mejores resultados. Sin duda, si no lo hacemos así, va a ser muy complicado. Y vamos a apostar muy fuerte desde la organización para que esto sea así. Gracias, Neve.
Bueno, tenemos que terminar, Ya, porque ya es la qué pena. hora, pero, Qué pena. por favor, 2 minutos, tardamos 2 minutos. Nosotros hemos traído aquí, os voy a decir ahora la verdad. La verdad. Os hemos traído aquí para soliviantar a las masas. Ah, vale. Soliviantar, para avivar, para que... Voy a deciros lo que yo tenía en mente. Lo que yo tenía en mente cuando esto lo hice. O cuando teníamos generar el lío, Yo ¿no? decía, yo si estuviera sentado, me gustaría ver a 3 personas, a 3 compañeras, a 3 mujeres, en las que yo me pudiera fijar y mirar en ellas. Que fuera un reflejo de lo que me gustaría que hubiera miles como vosotras. Entonces yo quiero... Las hay, ¿no? ¡Ay, las hay! Están aquí, Están ¿no? aquí. Están aquí. Eso se llama un zas en toda la boca. Serafín, tú estuviste en la conferencia que di en Coruña y le voy a hacer lo mismo a ustedes. Saquen un espejo, por favor. Saquen un espejo en la cartera y mírense. Al hilo Esa de es la respuesta. Al hilo de esto de Doris, lo que quiero es, por favor, cada una de vosotras, que lancéis, que le digáis a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, un tuit final para que luego en las redes podamos moverlo. Quiero que cada uno de vosotros y vosotras os llevéis un último mensaje al hilo de todo esto como colofón a este coloquio tan maravilloso que hemos tenido. Así que, si quieres empezar, Doris. Facilísimo, y menos que tweet porque son 140 caracteres. Así, podemos con humanismo y conocimiento y acción. Muy bien. Patricia. Yo diría que juntos somos más fuertes, como decía Doris, y también utilizadme. Utilizadme si consideráis que puedo ayudar en algún momento. Cuando me preguntaron los consejeros, ¿qué opinas de la prescripción enfermera? Digo yo, pues derogaría el decreto e incluiría a los enfermeros como prescriptores en la ley. Eso es lo que opino. Utilizadme. Nieves. Bueno, pues después de esta maravillosa, ¿no?, tuit que ha puesto, es muy difícil, pero realmente coincido con ella. Es decir, podemos hacerlo, simplemente tenemos que creer en nosotros mismos, contemos lo que hacemos y no dejemos de mirar a las personas a las que cuidamos. Y aquí estamos todos, ¿no? Muchísimas gracias a las 3. Muy bien, bueno, pues terminamos la sesión de la mañana. Sabéis que tenemos un par de horitas para comer y volvemos a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias.